Pues muchas gracias por la invitación a The Front y a Francisco. Soy una curadora de arte electrónico, arte y medios y arte sonoro basada en la Ciudad de México. Y mi educación es muy intertrans y multidisciplinar porque estudié en un bachillerato de humanidades y arte en la Ciudad de México. Entonces, y eso es algo que no mucha gente conoce de mi trayectoria, que yo empecé en el mundo del teatro. Entonces, esto totalmente influencia e informa mi trayectoria como curadora. Por eso es que me refiero al acto de curar los nuevos medios como performing the gallery space o performing the space, ¿no? Porque, porque siempre desde mi formación de teatro considero pues al espectador, al visitante, como un performer que está ejecutando el espacio visual, el espacio de una narrativa, que es la curaduría, una narrativa espacializada. Entonces, siempre desde esta perspectiva transdisciplinar, el espacio de la curaduría para mí ha resultado eso, un espacio de ejecución de un ejecutante que es el visitante. Entonces nunca lo considero un espectador pasivo y sobre todo hablando de las artes electrónicas y media art, ¿no? Que muchas veces estamos hablando de arte interactivo. Entonces, esa es como mi perspectiva y cómo lo he tratado de ejercer durante pues, mi carrera a partir del 2003. Voy a mostrar algunas imágenes de mi trabajo y pues con gusto me pueden interrumpir, plantear preguntas, todo eso pues es súper bienvenido. Entonces, bueno, yo empecé trabajando en el 2003, pero ahora les estoy mostrando imágenes como de por ahí del 2006, con proyectos que hice ya como más grandes. 2003 estaba yo trabajando era directora de una galería universitaria, el MUCA Roma, junto con mi colega Mariana David. Pero en 2005 más o menos empecé a trabajar con Priamo Lozada, que se dedicaba más a medios electrónicos. Y él me propuso trabajar con él en un proyecto que denominamos Plataforma, que fue un proyecto en Puebla, donde pues usamos 5 sedes y fue un proyecto de larga duración y con más de 100 artistas, etcétera. Y estas son imágenes bueno, por un lado de la Galería de Arte Contemporáneo, esta pieza de Francis Alice, y luego esta otra de Iván Push en la Constancia Mexicana, que era una antigua fábrica textil que había ahí en Puebla. Y ahí en la fábrica en Puebla decidimos hacer pues, una especie de nodo de arte electrónico, donde invitamos a varios artistas a hacer piezas de sitio específico o presentar pues piezas de video. Es un gran espacio que fue rehabilitado, había estado abandonado mucho tiempo y fue rehabilitado para este proyecto. Entonces, en los espacios de esta fábrica decidimos hacer
esta exposición, digamos, de medios electrónicos. Entonces ahí, por ejemplo, esta pieza de Ivan Bush era una pieza con un brazo mecánico que iba tocando las botellas que ven ahí, botellas de agua. Entonces era, pues sí, un instrumento muy, muy bello eh, que se llamaba Mandalas para la vida moderna. Pero había muchas otras piezas ahí también en ese espacio de la Constancia. Y también ahí en la Constancia presentamos, bueno, generamos esta pieza. Fue una comisión para este proyecto, una comisión de Rafael Lozano Hemer, que se llamó Almacén de Corazonadas, donde utilizamos la sala de telares, porque esta era una fábrica textil, y en la sala de telares se instaló una red de focos, 100 focos, y con una interfaz que medía, que captaba el latido de tu corazón y la intensidad, la sístole, la diástole. La tomabas así en tus manos. Entonces registraba el latido de tu corazón en esta red de focos. Y estaba inspirada en la película de Macario, en este momento donde en la caverna hay todas estas luces que representan las almas, ¿no? De los que han partido, ¿no? Y es digamos, es una pieza que en estos momentos que hay mucha muerte, hay mucha gente que ya no está, también puede resultar relevante. Y en aquellos momentos que estamos hablando, pues, dialogando con esta fábrica textil ya muy extinta, ya muy abandonada, etcétera, era una manera de hablar con la arquitectura, con el pasado de esta fábrica. Y a eso es a lo que me refiero con, digamos, ejecutar el espacio de la galería, ¿no? Porque como yo vengo de un trasfondo multi, transdisciplina y sobre todo de formación de teatro, aprendí muy pronto cómo el espectador podía ser el ejecutante del espacio, quien realmente activa todas estas piezas. Entonces, sin el espectador, este espacio está muerto, ¿no? Entonces, eso es algo que yo aprendí del mundo del teatro, que cuando tú ponías un elemento en el espacio escénico, este significaba y este tenía alguna relevancia y capturaba toda la atención, ¿no? Entonces, y eso yo me tardé muchos años en entender que mi formación me había llevado a eso en términos de curaduría, ¿no? Que mi formación en teatro inicial y en todas las artes escénicas, porque pues en esta preparatoria de artes que hice música, teatro, danza, también artes visuales, etcétera. Todo esto informaba mi carrera como curadora. Entonces, cuando empecé a trabajar pues, con gente como Rafael Lozano Hemer para la Bienal de Venecia, sí tomé muy en cuenta eso, ¿no? Lo que es pues sí, el visitante como alguien que ejecuta el espacio, un espacio escénico, que es el espacio de la galería, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ese fue como uno de los grandes proyectos pues más ambiciosos de mi carrera, hacer como el lobby con el gobierno mexicano para lograr que México nuevamente tuviera una representación en la Bienal de Venecia en 2007, porque tenía 50 años de no tener un pabellón específico. Entonces, bueno,
eso fue algo que emprendí junto con Priamo Lozada, con quien empecé a trabajar en 2005, para lograr tener nuevamente un pabellón. Y decidimos tener una exposición de Rafael Lozano Hemer que incluyó esta pieza que desarrollamos para Puebla, que fue Almacén de Corazonadas, que como les decía, tiene relación con este filme de Macario. En Puebla tuvimos piezas de sitio específico, tuvimos piezas en esta fábrica que es La Constancia, también esta otra pieza de Santiago Sierra que hicimos en vía pública en colaboración con la Volkswagen, que fue pues estacionar coches negros de la Volkswagen a lo largo de la calle, que fue muy impresionante. Parecía como que era el funeral de un narco o algo por el estilo, en 2006. Porque todos estos coches nuevos, negros, traídos de la planta, era muy impresionante, porque es una calle muy larga que lleva hacia el centro de Puebla. Bueno, entonces, como les decía... Bárbara, perdón que te interrumpa. ¿Crees que podamos poner el full screen para ver con más detalle los créditos? Por supuesto. A ver, vamos al full screen. Tú me dices si se ve bien. Ahí se ve Entonces, perfecto. perfecto. Entonces, bueno, estas son dos imágenes de una exposición que tuvimos ahí en Puebla, la Galería de Arte Contemporáneo y Diseño, una pieza de Francis Alice, que fue prestada por Jumex. Y luego del otro lado, esta otra pieza que se presentó en La Constancia, que es esta antigua fábrica textil y que es un obraje novohispano. Es un predio inmenso. Y se restauró, parte se restauró para este proyecto que hicimos en 2006, que son, bueno, esta pieza es Mandalas para la Vida Moderna de Ivan Push, y es una pieza que tiene un brazo robótico que va tocando las botellas y haciendo una melodía, ¿no? Acá una pieza de Thomas Glassford y luego un detalle de Almacén de Corazonadas, que fue la pieza de Rafael Lozano Hemer que se comisionó para esta exposición en Puebla. Después se hicieron muchas versiones de esta pieza, ahorita les enseño otra. Tengo un videíto también, si hay como interés en verlo, les puedo mostrar un videíto de esta pieza como se mostró originalmente en 2006, pero se han hecho otras versiones de esta pieza que les decía que estaba inspirado también en Macario, pero que era como también los espíritus de las personas en esa fábrica, ¿no? Los trabajadores, porque este es el piso de la fábrica, de los telares. Y luego estas son dos piezas de Teresa Margolles que comisionamos para ese proyecto en Puebla, una en una marquesina y otra en espacio público. Y esta una pieza de Tania Candiani, que fue un performance de 28 días donde ella habitó el espacio de pues, una de las áreas de La Constancia y donde hizo 28 trajes, un ciclo lunar que ella usó como obrera, digamos, para producir esta narrativa que ven del lado derecho. Es un cuento que ella fue bordando durante este espacio. Muy lindo. Y esta es la pieza de Santiago Sierra que yo había comentado. Y bueno, a inicios de mi carrera, digamos, cuando yo estaba todavía en la universidad, yo estaba como muy perfilada a tener una carrera académica, estudiando arte novohispano, y de repente me topé con el trabajo de Santiago Sierra, y eso me cambió totalmente la perspectiva, y dije, no, esto es mucho más interesante, yo me quiero dedicar al arte contemporáneo, más que a tener una carrera académica, porque yo
incluso transcribía documentos del siglo XVIII, XVII, etcétera. Y cuando me topé con el trabajo de Santiago Sierra, dije, esto es mucho más interesante y quiero saber más, quiero indagar más, quiero tener más que ver. Y justo porque tenía yo una educación como más multidisciplinar a partir de esta preparatoria de arte que hice, creo que digamos, la vía académica me resultaba menos atractiva y yo quería algo mucho más creativo. Entonces, cuando yo estaba en la universidad no lo vislumbraba, que yo acabaría dedicándome a la curaduría, pero me decanté por eso justo porque era una vía más propositiva, más creativa, más que satisfacía más como esta formación artística que yo ya había tenido desde antes de la preparatoria, ¿no? Cursos de arte desde antes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Y este fue, pues eso, uno de los proyectos más ambiciosos que decidí emprender temprano en mi carrera, que fue pues hacer un pabellón mexicano en la Bienal de Venecia. Que México llevaba 50 años de no participar, más de 50 años de no participar en la Bienal de Venecia con un pabellón específico, y entonces yo estaba trabajando con Priamo Lozada en aquel momento y le propuse que hiciéramos pues eso, una propuesta para hacer un pabellón mexicano y decidimos hacerlo con Rafael Lozano Hemer. Y buscamos el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y hacerlo oficial. Y se logró. Y buscamos un patrocinador, que fue Jumex, que nos dio una cantidad importante, no a nosotros, al artista para la producción de la obra. Y aquí la imagen que estoy compartiendo es del almacén de corazonadas de Rafael Lozano Hemer, pero la versión que hicimos para el pabellón de México en la Bienal de Venecia, que se tuvo que evidentemente adaptar por el voltaje, la variación del voltaje, ¿no? En México, la versión que habíamos hecho en Puebla, pues era para 110 y en Europa pues es de 220. Y fue una de las piezas que montamos ahí, pero pues aprovechamos para hacer una exposición individual del artista. Y esta es una pieza histórica de él que tiene que ver con tracking, con sensores de movimiento. Y esa pantalla, el ojo sigue al espectador. Y luego esta fue la pieza que se produjo específicamente para el pabellón. Entonces, en aquel momento, México para Venecia, para el mundo, estaba mucho más identificado con las prácticas postconceptuales. Estaba más asociado, o sea, había participado en la Bienal Gabriel Orozco, Abraham Cruz Villegas, como toda esta generación de artistas postconceptuales. Y no se identificaba a México como un país donde había una producción importante de arte electrónico, arte y medios. Entonces, decidimos trabajar con Rafael Lozano Hemer como para dar esta otra vertiente de lo que estaba sucediendo en México. Y esta fue una de las piezas que producimos específicamente para el pabellón. Tengo un videíto que les puedo mostrar de esa pieza. Bueno, esta pieza fue pues una pieza de sitio específico que hicimos para el pabellón en Venecia. Mira, una de las cosas que me dio como trabajo, bueno, yo estudié historia del arte, entonces conozco como el contexto
pues, el arte novohispano mexicano y como les decía, pues yo iba más como para una carrera académica cuando estudié historia del arte. Entonces, muchos de los espacios en Ciudad de México son antiguos templos, entonces entender como lo que es un retablo como una pieza de sitio específico en términos contemporáneos también, y como una iglesia es un espacio para el performance, porque digamos, la misa también es un evento escénico, ¿no? Y como hay un performer que es pues el padre, ¿no? Me hizo entender estos espacios de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, esta pieza de Rafael Lozano Hammer, que fue hecha ex profeso para el pabellón, tiene que ver totalmente con el contexto de Venecia por el sonido. Entonces, por eso les quería yo poner el video, ¿no? Porque atrás de este espacio hay una ventana y esa ventana da a un canal con agua que pues, emite un sonido. Esta pieza que comisionamos para el pabellón en Venecia, obviamente dialogaba con el entorno acuático, pero aquí es donde quisiera yo destacar como esta idea del visitante como el ejecutante del espacio, ¿no? Como el performer del espacio, porque sin el visitante la pieza está muerta, no existe, no funciona. Y eso es algo que yo siempre entendí del arte con medios, que tenía que haber este componente del participante, del visitante como alguien activo, no pasivo, aunque la pieza no fuera interactiva o reactiva. Y eso es algo que he tratado de llevar como en toda mi práctica, pero que en este pabellón fue realmente notorio, porque no fue la única pieza que dependía del público para ser, digamos, activada, ¿no? Entonces, es algo que aprendí del tiempo que trabajé en teatro, que cualquier elemento escénico significa, tiene peso, eh, tiene un potencial de narrativa, porque considero la curaduría como una narrativa desplegada espacialmente.
Entonces, en este pabellón hubo varias piezas que funcionaban en ese sentido. Y luego esta es una pieza histórica que Rafael Lozano Gemer había hecho en 2003 para el Laboratorio de Arte Alameda, que es un espacio para arte y medios en la Ciudad de México. Digo, aquí hay una escena increíble de arte y medios y de arte sonoro, que es pues, también uno de mis intereses particulares. Y Francisco no me dejará mentir que pues sí es una escena pues bien interesante, que tiene contacto también con muchas otras ciudades alrededor del mundo, que también tienen escenas de música experimental como Berlín, como Londres, como Madrid, etcétera. Entonces, digo, aquí es posible tener una práctica como un curador independiente, cosa que no es fácil en muchas ciudades del mundo, creo. Es todavía un modelo, digamos, de gestión que es posible en la Ciudad de México. Bueno, esta pieza, Frequency and Volume, la primera versión se presentó en 2003 en el Laboratorio de Arte Alameda. Y aquí es donde hablo del visitante como ejecutante del espacio, y un espacio, sí, escénico, porque esta pieza está basada en el manifiesto del hombre antena, y con tu cuerpo, cuando estás en la pieza, en el espacio, estás sintonizando frecuencias radiales. Tu cuerpo es una antena, y es bien bonito ver eso y escucharlo en el espacio. Entonces, aquí se cumple como esta premisa de la que estaba yo hablando, del visitante como el ejecutante del espacio, y un espacio de galería que es más bien un espacio escénico, donde cualquier elemento significa y representa y puede tener una narrativa, ¿no? Entonces, bueno, esta me la voy a saltar un poquito. Aquí había una pieza que comisioné de Manuel Rocha y Iturbide para León, Guanajuato, pero no tengo un video que la muestre así como bien, pero este es un festival que curé en 2011, donde participó Francisco, eh, de arte y medios en Ciudad de México, en 5 sedes distintas, donde tuvimos piezas interactivas, donde hubo, bueno, ahí, o sea, me interesa también hablar del espacio, como este espacio de ejecución del visitante, porque pues la exposición principal de este proyecto fue en un estudio de cine, en los estudios Churubusco. Entonces fue un gran privilegio trabajar en ese espacio. No sé si te acuerdas, Francisco, de ese lugar particular. Sí, claro. Bueno, los estudios Churubuscos, como dices, son mágicos. Pues cuna del cine mexicano, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, tuvimos piezas de sitio específico, proyectos en galería, trabajamos con 50 artistas internacionales en 5 sedes, etc. Fue, digamos, un momento muy interesante para mí, también de trabajar en colaboración con otros colegas y desarrollar un festival, que siempre es una chambota. Bueno, y esa es una de las cosas que me ha interesado de siempre, es el arte sonoro. Entonces, bueno, para el aniversario del Centro Cultural del Bosque, hice varias piezas que tenían que ver con sonido, comisionadas, todas nuevas, con la generosidad de los artistas que siempre le entraron con muchas ganas al proyecto, y aparte en un momento pues complicado, 2012, elecciones federales, mucha tensión política. Entonces
había cierta, y aparte a un lado del Campo Marte, en Ciudad de México, había cierto discurso ahí de contenido político que no podía ser tan abierto porque pues había también temas de censura, hubo censura en este proyecto, pero me quedé muy contenta de, de las instalaciones que hicimos. Hicimos cuatro proyectos. Uno fue totalmente saboteado. Bueno, dos fueron totalmente saboteados por el Sindicato de Bellas Artes. Ahí es donde se mete uno luego, luego en camisa de 11 varas en términos políticos. Y, en fin. Y bueno, con Manuel Rocha Iturbide he hecho varias exposiciones. Esta fue una que nuevamente refuerza esta idea que comentaba yo del visitante como ejecutante del espacio de la galería como espacio escénico, porque esta es una instalación de una guitarra eléctrica suspendida en el espacio donde está conectada a un amplificador y uno como espectador, como visitante, tiene la posibilidad de tocar las cuerdas de la guitarra o no, o dejarla en silencio. Es una pieza muy, muy bella, muy meditativa y es una serie de colaboraciones que he hecho con Manuel Rocha Iturbide en varias ciudades. Esta fue la versión en San Antonio que hicimos, pero también la he presentado en Montreal y también en Ciudad de México. Porque uno de mis intereses principales ha sido, pues sí, el arte y medios, porque son medios fluidos donde tiene uno pues una gran responsabilidad de entender el proyecto, de entender la pieza, porque tienes que decidir muchas cosas que no tienes que decidir, por ejemplo, con una pintura, ¿no? Con medios más tradicionales. Recuerdo justamente una experiencia con una pieza sonora, la primera pieza sonora de Teresa Margolles, que era la grabación de una trepanación de un cadáver. O sea, trepanación es cuando cortas el cráneo de un cadáver. Bueno, trepanación no necesariamente es de un cadáver, pero es cortar el cráneo. Entonces, pero esto era de un cadáver. Y ella había registrado ese sonido con una cámara de video con el lente, la lente pues cerrada. Y ella tenía ese audio, y ese audio nosotros, bueno, Mariana y yo, que era mi socia, mi colega en aquel entonces, la presentamos como una pieza en audífonos, porque a mí me interesaba que tú la sintieras en tu cráneo también, que fuera muy fenomenológica, que la sintieras aquí. Pero esa misma pieza la he visto presentada en video, en una pantalla muy grande, con audio abierto, o nada más en bocinas. Entonces, la gran responsabilidad que implica trabajar con medios como tan fluidos, tan poco fijos, tan frágiles, ¿no? Como son los medios electrónicos, los medios digitales, que implican mucha más responsabilidad del curador, fue inicialmente lo que supongo que me atrajo a mí de este trabajo. Entonces, sí, y a veces haces regadas tremendas, ¿no? Hace 2 años o 3 años en una exposición yo presenté un video que no tenía que haber sido presentado así, y después tuve discusiones con el artista que, pues sí, que no era lo adecuado, pero la enorme responsabilidad que implica presentar un video en un celular. A veces me preguntan, ¿no? A ver, ¿cómo presento este trabajo? En un celular, proyectado en un video, en una pantalla de plasma, o cómo lo presento. Y ese nivel de
digamos, de flexibilidad que implican los medios digitales, pues es tremendo, ¿no? Te implica mucha responsabilidad. Y creo que ese nivel de riesgo también es lo que me atrajo también al Media Art, ¿no? Bueno, y esta es una exposición que hice en el Consulado de México en Montreal, en Espacio México, que se llamó Bruin Noir, con varios artistas mexicanos, que me dio mucho gusto presentar. Y también ahí hice una exposición individual de Manuel Rocha Iturbide con piezas pues, sonoras, de guitarra. Y luego, como voy atrás para adelante, este fue como uno de los grandes hitos para mí, donde me di cuenta de que a mí en realidad lo que me interesaba tratar era el tema del tiempo. Entonces hice esta exposición que se llamó Teoría de la Entropía en el Centro Cultural Tijuana, por encargo, y me habían dicho que querían una exposición de arte electrónico y que involucrara a gente de Tijuana. Entonces, bueno, invité a Tania Candiani a hacer algo en esta exposición. Pero ahí fue donde me di cuenta que en realidad yo lo que quería tratar era el tema del tiempo. Entonces usé un texto de Smithson para hablar de entropía y de la pérdida de la información, etcétera, para hablar sobre soportes históricos, como por ejemplo, aquí se ven en esta pieza, es una pieza de Pablo Helguera, que son cilindros de cera que registran idiomas que están pues, en vías de extinción en las Américas, ¿no? Entonces, los cilindros de cera son los primeros sistemas de registro sonoro que existen históricamente, ¿no? Antes que los discos de piedra, están estos cilindros de cera, ¿no? Entonces los teníamos ahí en una vitrina y todo era como una nostalgia del registro sonoro, de tecnologías que ya no existían. Este es un telar de Tania. Esta es una pieza de Iván Abreu que habla sobre el hielo con la posibilidad de almacenamiento de información sonora, ¿no? Una pieza de Andrés Padilla Domén y de Iván Push, que tiene que ver con trenes, porque estaba yo obsesionada con los trenes. Y ahí fue donde me di cuenta realmente, y yo ahí soy de procesos muy lentos, o sea, me di cuenta después de 10 años de estar trabajando curaduría que me interesaba el tema del tiempo, básicamente, ¿no? Entonces, y ahí lo llevé a eso, al asunto del registro sonoro, de la historia. Había piezas de Pierre Schaeffer, de Chris Watson en esa exposición, y me interesaba hablar de eso, de la nostalgia, del registro sonoro. Era como mi interés principal. Y considero que es como de mis grandes proyectos curatoriales, y me tardé como 10 años en caer como de lo que quería yo hablar. Y el año pasado, el año antepasado, finalmente logré como unir dos puntas de mi trabajo curatorial. Y bueno, siempre he estado interesada en el arte sonoro y en la música experimental, y este es un concierto de larga duración, y los procesos del tiempo que me di cuenta en 2013 cuando hice esta exposición en Tijuana, que era como uno de mis grandes temas, que los procesos de larga duración y el tiempo era lo que más me interesaba. Entonces, bueno, este era como un sueño que tenía yo desde hace mucho tiempo, y de repente tuve ocasión de colaborar en 2017 con el artista, el compositor y músico
holandés Martijn Telinga para hacer un concierto de larga duración, un concierto que duró 3 días y como muy variable porque los músicos todos llegan a tocar en distintos momentos como una frase que les corresponde con tonos como muy, muy planos. Y ese fue como un sueño cumplido para mí, hacer este proyecto. Empecé a entender que estaba llegando como a conclusiones importantes de mi trabajo, de entender como el tiempo como meditación. Les decía yo hace rato que yo precisamente como había tenido pues estudios como de historia del arte que me llevaban más como al asunto académico, entonces entiendo los espacios, estos espacios que se han convertido en espacios para el arte contemporáneo en México, que son iglesias, templos. Entiendo su historia de una manera distinta, pero también para mí son espacios de ejecución, donde se ejecutaron ritos religiosos en algún momento. Entonces, para mí es como súper natural entender el hacer un concierto, el hacer un performance en nuestros espacios, porque están hechos para eso, básicamente. No son ritos religiosos, pero son, pues sí, es un performance, ¿no? Entonces, para mí fue bien interesante en este momento hablar de eso, de procesos de conciertos y de procesos de larga duración, conciertos que duraran 3, 4, 5, 6, 7 días, ¿no? Y de entender la arquitectura como este contenedor de tiempo y de espacio. Y luego, bueno, en 2018 me invitaron a ser parte de un proyecto de curaduría de arte sonoro en México, que me encantó. Fue un proyecto de un diálogo de un año completo de entrevistas y de diálogos y de pláticas y de discutir y de pelearnos, porque éramos 8 curadores. Y fue genial. Y se llamó Modos de Oír. Tengo por ahí un video que les puedo mostrar de esta exposición. Primero les voy a enseñar un par de imágenes. Esta es una pieza de Gabriel de la Mora, que son bocinas, tapas de bocinas que él fue colectando, y es como una síntesis de tiempo, de polvo, de memoria, o sea, de tiempo sintetizado en eso, en polvo, básicamente en huellas. Y que lo montamos pues, justo en el Laboratorio de Arte Alameda, que es un extemplo en la nave principal, ¿no? Y decidimos montarlo ahí porque pues justo el ábside del laboratorio, pues es el lugar donde la misa, el párroco, el padre, estaba siempre yendo hacia el altar. Este es una especie de altar moderno, digamos. O sea, el padre, o sea, oficiaba la misa hacia esa pared, ¿no? Entonces, en el Laboratorio de Arte Alameda, esa pared normalmente no se usa mucho para exposiciones. Y yo dije, sí, claro, vamos a hacer una pieza secular en ese entorno, en ese espacio. Entonces montamos la pieza de Gabriel de la Mora, que es una belleza de pieza y tiene como todo este peso de historia y de décadas acumulada, pero aparte es muy reticular y aparte si ven la imagen, pues también es un crucifijo, ¿no?
Entonces hicimos de este espacio pues muy religioso, un espacio muy secular también, pero también muy, muy sacro, ¿no? Y una mezcla extraña. y funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque es una pieza monumental. O sea, ahí estamos hablando, en la imagen, o sea, no tiene sentido de la escala, pero son unos 12 metros más o menos de largo y de alto, pues eso como 6, 7 metros más o menos. Y el alto de la nave, del ábside, pues es mucho mayor. Entonces sí era una pieza monumental. Entonces decidimos ponerla ahí como para hacer un statement así como, sí, de una religión secular, supongo. Me divertí mucho con esta exposición y con mis colegas, los 7, 8 curadores que fuimos. Es que fue, fue épico. Pero aquí nuevamente, o sea, quien activa el espacio es el espectador. Les voy a poner un video más, no para aburrirlos, pero pues para tener un poquito de variedad. En esta exposición tuvimos una pieza de Félix Bloom, eh, se llamaba, bueno, que era sobre el comercio ambulante en México, porque afuera del laboratorio Arte Alameda, pues hay muchísimos ambulantes. Esta estuvo en la exposición, es de Félix Bloom. Esto es lo que oyes en la calle de Moneda, o sea, en torno al laboratorio de Arte Alameda. Es brutal. Y además tiene una En torno transcripción, a Exteresa. tiene una, ¿Perdón? perdón, tiene una transcripción de las notas, ¿cierto? Ahí se Sí, alcanza a ver como una partitura de sí, algo así, ¿no? exactamente. Bueno, está inspirado en como postales sonoras que se hacían en el siglo XIX en París. Entonces, el artista Félix Bloom decidió hacer como una transcripción, pues sí, de los gritos de los pregones de los vendedores ambulantes que están en torno a Exteresa, que es donde presentamos esta pieza. Entonces, pero ahí nuevamente es el visitante el que ejecuta la pieza, ¿no? Porque las cajas están ahí cerradas, dormidas, y si tú no las abres, no suenan. Ujú. Decides exactamente cuál va a sonar, si las pones a todas en concierto, si solo ejecutas una. Entonces, sí, sin el visitante la pieza no existe, digamos, ¿no? Pues bueno, pero ahora sí, yo ya llevo mucho rato hablando, así es que me encantaría escuchar preguntas, comentarios. Sí, yo sí tengo algunas preguntas. Am, Como hace rato mencionabas que es pues un riesgo, una responsabilidad decidir cómo se presenta una pieza, si en una pantalla de plasma, iPad, etcétera, ¿no? Ujú. Eh, y la pregunta es, ¿cuánto de esa decisión como curador hace la obra o afecta la obra, ¿no? Porque a veces, no sé, recibimos obras que, digamos, esa parte no está resuelta por el artista y como que se la dejan al curador. Y el curador, pues, dependiendo su creatividad, audacia, ¿no? Puede darle una vida nueva a la obra o puede quedarse ahí o puede, al contrario, ¿no? Afectarla. Pues es todo, o sea, la decisión hace o deshace a la obra. Eh,
a mí me han preguntado últimamente artistas jóvenes, por ejemplo, me dicen, no, es que lo voy a presentar en la pantalla de un celular. Le digo, no, 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 ¿cómo crees? O sea, eso tiene que ir en una pantalla de plasma y de 60 pulgadas. No, ¿cómo crees que lo vas a presentar en un formato tan chico? Yo he cometido barbaridades también, o sea, en esa exposición de 2018 presenté una obra que no tenía que ir en el formato que yo la puse. Entonces sí es una gran responsabilidad, por supuesto. Cuando estás tratando con artistas muy jóvenes, yo creo que sí tienes que hacer uso de tu experiencia como para orientarlos y sobre todo tratar de ver qué es lo que ellos pretenden, ¿no? A ver, tú ¿a qué medios estás tratando de apelar? O sea, ¿por qué lo estás tratando de presentar en una pantalla de celular? Porque estás hablando de, de social media o de repente hay gente que... Y también entender que a veces, yo es lo que le digo mucho a los artistas, que a ver, ¿cuáles son los recursos disponibles, no? Estás en una galería que tiene qué de equipo, ¿no? Tiene proyectores, tiene pantallas, cuánto espacio en un muro tiene, o sea, entonces ahí tomas la decisión adecuada para la pieza que quieres presentar. O si no hay las condiciones, entonces presentas otra pieza, pero la influencia es total, o sea, la haces o la truenas, o sea, y sí me ha pasado con muchos artistas, algunos que han hecho caso, otros que no, y, Mm. y, 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 y sí he tenido ocasiones donde artistas me dicen, wow, es que sí, la pieza se ve mejor aquí que en otros lados, ¿no? Pues porque tomamos una decisión de cómo presentarla. Y eso no tiene que ver necesariamente con tecnología. O sea, me acuerdo con un artista que decidimos simplemente utilizar una luz de una forma particular o con otro artista que utilizamos X muro que era más largo y que era más al final de la galería que hacia la entrada, porque quería yo que justo fuera que la descubrieras hacia la salida y no hacia, y que no te quedara, o sea, nuevamente, para mí el espacio de la galería es un espacio escénico y hay una narrativa y hay un antes y después, entonces eh, lo que ves al entrar y lo que ves cuando giras y lo que ves al salir, para mí es importante. Entonces, simplemente tomar esas decisiones con algunos artistas ha sido eh, benéfico para... Y siempre lo platico, ¿no? Porque a veces me dicen, no, 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 es que yo prefiero esto. Y les digo, oye, pues mira, yo he pensado, porque conozco este espacio, que tal vez podemos tomar esta decisión, etcétera. Entonces, yo creo que siempre es un diálogo para, para llegar al mejor resultado, ¿no? Y siempre, pues también hay que tener humildad, o sea, también el artista conoce tu obra pues, mejor que tú, ¿no? Como curador. Entonces, eso es importante. Pero sí, con artistas jóvenes muchas veces te preguntan, ¿no? A ver, esto me pasó hace una semana con artistas jóvenes. ¿Cómo presento esto? Lo presento en un celular. Y dije, no, no, ¿cómo crees? O sea, esto tiene que ser a mayor escala. Mm. No, no puede ser en un celular, ¿no? Y no creo que haya yo no comprendido como la intencionalidad del artista. Simplemente yo creo que era alguien que estaba todavía, porque sí me preguntó, ¿no? ¿Cómo presento esto? Y enséñame como ejemplos de artistas que trabajan con nuevos medios, etcétera. Entonces, pues sí, me atreví a decirle que sí, yo creía que tenía que ser con una pantalla mucho más grande, ¿no? Sí, y qué padre, porque para un artista joven, el consejo, las opiniones de un curador experimentado, pues le enseñan lo que no, o sea, es un aprendizaje inmenso en una semana, ¿no? O sea, esa clase que le diste a ese artista de, mira, te muestro estas obras de estos otros para ver
darte ideas de cómo mostrar lo tuyo, pues es invaluable. Pues ojalá que sí. Yo a veces, mira, yo siento cada 5 años siento que tengo que reaprender el arte. O sea, los medios están evolucionando y los lenguajes tan rápido que yo siento cada 5 años que tengo que reaprender todo. Y luego me siento así como que sin capacidad de sugerir nada, pero pues siempre con la disponibilidad y la disposición de aprender. Claro, claro. Sí, 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 pues ahora, como dices, el tiempo de evolución es muy breve y las tecnologías y las tendencias eh, van y vienen a una velocidad voraz. Sí, totalmente. Yo siento que me quedo obsoleta cada 10 minutos. Entonces, siempre quiero aprender, siempre quiero saber más hacia dónde va todo esto, que va muy, muy, muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí, claro. siempre con ganas de saber más. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario de Mariano, Ingrid? Sí, yo quiero comentar algo. A mí se me hizo muy interesante la introducción que hiciste de tu background y también de ese momento en que la pieza de Santiago te hizo como revalorar, ¿no? O reconsiderar qué era lo que querías hacer. Me parece como súper interesante porque sí siento como que esa experiencia o esas dos experiencias se unen en esta decisión tuya de ser curadora específicamente de medios electrónicos, de una forma como brillante. Me encantó escuchar tu idea pues, del visitante como ejecutante y ver este espacio como todos los planos que puede haber en el teatro, ¿no? Em, el teatro es un mundo muy complejo, pero también es un mundo como del aquí y a la hora, ¿no? Y el de la no repetición, te sale o te sale, ¿no? Ahí, Sí, y de la improvisación, y de mucha intensidad. Y se diferencia, creo, de una curaduría muy pensada, ¿no? O sea, de esta cosa como muy ensayada del espacio, de ver, de lo que nos has estado hablando, de evaluar dónde, a qué distancia, con qué intensidad la luz en las piezas, ¿no? Entonces, como que, ¿ibas a decir algo? no, no, me encanta lo que estás diciendo. Es que pensé que ibas a comentar. Em, y cómo logras, ¿no? O sea, esa intensidad, pasar de esa intensidad y todos esos planos del teatro a las curadurías que haces con los medios electrónicos, me parece maravilloso. Y escuchar también como estos detalles que a veces una que está desde fuera viendo una exposición de medios no tiene tan consciente. De por sí el trabajo curatorial y museográfico es súper multidisciplinario e interdisciplinario, pero siento que con los medios le sumas todavía, ¿no? Más elementos que lo complejizan aún más, ya, o sea, y como dices, cada 10 minutos te sientes obsoleta, o sea, sí te entiendo que te sientas obsoleta porque realmente sí van mucho, muy rápido, ¿no? Todos estos medios. Y me imagino que los retos que tienes también con los espacios con los que tienes que negociar las exposiciones son increíblemente mayores que, por ejemplo, si estuvieras trabajando con pintura, ¿no? O con cosas como mucho más clásicas, ¿no? No, Entonces, me parece genial, pues, ¿no? Escuchar como esta experiencia tuya tan rica, que hace como que me atraiga y me enamore mucho más, ¿no? Ya de este mundo, de los medios. qué lindo tu comentario, Ingrid. Pues, mira, la verdad es que rara vez comparto, o sea, no hablo de mi trabajo muy seguido. Y
es raro que comparta yo como mi propia perspectiva sobre la curaduría, pero si te das cuenta, yo pongo la responsabilidad totalmente en el espectador. O sea, cuando el espectador es el ejecutante del espacio, o sea, le pongo la responsabilidad totalmente al espectador, ¿no? Al visitante. Entonces, sí, sí es un giro, o sea, mi responsabilidad como curador es poner los elementos, pero es el espectador, el visitante, el que realmente activa la exposición, la obra, es Como una en el teatro, exactamente, ¿no? exactamente, Sea, no hay. exactamente. ¿Te acuerdas Exacta, cuando Jodorowsky daba ¿no? Su función? Lo daba porque la daba si hubiera una persona o no, ¿no? exacto. Y ahorita, mira, hay dos de público. Y Ajá. aquí estamos dialogando y dialogando de cosas importantes, aparte, que nos interesan. Entonces, para mí la responsabilidad de trabajar con arte y medios tiene que ver totalmente con eso, ¿no? Entonces, pues sí, me encanta que conectamos en esa idea completamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y en ese sentido, ahorita que dices de la plática, también esta charla es única, ¿no? Porque estamos nada más nosotros ahorita, o sea, y es súper diferente a la otra alternativa donde había probablemente más público, ¿no? y no Sí, y no hubiera habido como esta interacción, ¿no? Y estos sí, comentarios y estas dudas. Todo. sí, 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 no, totalmente, totalmente. Vivimos tiempos excepcionales, o sea, estamos en un, fuera de tiempo, ¿no? Y eso también me encanta, o sea, me encanta vivir esas excepciones, sí, totalmente. Sí, ha sido muy interesante escuchar y saber, como dices, tu background, tus antecedentes como curadora, ver todos esos proyectos tan grandes, porque esa es otra parte que a mí me da mucha, mucha curiosidad, ¿no? Ingrid y yo ahorita estamos pues bien atareados con una exhibición de 36 artistas, 45 en total, ¿no? Y pues ese transitio del 2011 eran, no sé, como ciento y tantos artistas. ¿Cuántos artistas fueron? No, no fueron tantos, fueron como, si mal no recuerdo, como 60 artistas, pero se sintió como más, ¿no? Es que también eran 5 sedes, eran conciertos, eran exhibiciones, o sea, híjole, sí, y éramos 4 curadores, sí, y sobre todo digamos, acá en México éramos 3, eran, este, Roberto Morales, Manuel Rocha y yo. Entonces, sí, ay, vaya, yo acabé devastada de ese festival. Sí, porque además el arte electrónico implica cosas muy complejas en algunos casos. O sea, como dices, Sí, una pintura, pues bueno, te pueden indicar el artista pedir a una altura, cierta luz, etcétera, ¿no? ujú, Una pieza electrónica, para empezar, pues son varios dispositivos, que una microcomputadora, que un software, que necesito tantas bocinas, tantos sí, proyectores de la misma medida. sí, Entonces se vuelve muy complejo. Y los conciertos de artistas electrónicos o artistas sonoros pues también pueden ser bastante ujú, complejos, lo que piden, lo que necesitan. eh, sí, sí, esa parte a mí se me hace bastante valiente, ¿no? Como animarse a curar arte electrónico es algo serio. Te digo que en la galería hemos tenido dos exhibiciones de ese tipo. En una de ellas incluso estuvo una pieza de Manuel Rocha. ujú, eh, Y bueno, el reto en esta exhibición era que la galería pues tiene una acústica muy, muy viva, o sea, todo ujú. esto rebota por todos lados y tuvimos posiblemente unas 10, 12 piezas con sonido en el mismo cuarto. Wow. Sí, es un reto tremendo, Sí, creo que lo logramos, qué pero me bueno. imagino que pues bueno, en tu trabajo te has encontrado con retos así monumentales, con obras de
miles de pesos en la producción. No, desde luego, o sea, mira, trabajando con Rafael Lozano Hemer, o sea, su trabajo no es así como baratito, ¿eh? Sí, De hecho, la pieza que producimos de él de Almacén de Corazonadas es la pieza más cara que yo he producido en toda mi carrera. O sea, costó $500,000. sí, Entonces, sí, no fue barato. Y por ejemplo, los retos que dices así como de, bueno, todo el asunto acústico trabajando en templos, ¿no? Es que no estaba en mi portafolio ahorita que lo presenté, pero una exposición que hice en el Laboratorio de Arte Alameda, la primera que hice ahí en 2008, se llamó Sonic Cloud, que fue mi primera expo nada más de arte sonoro, porque yo llevaba coqueteando con el arte sonoro desde que empecé, desde 2003, pero sí, en 2008 presenté esta exposición en colaboración con Guillermo Santamarina en el Laboratorio de Arte Alameda. Y siempre para mí la curaduría es un asunto personal, siempre es íntimo, siempre tiene que ver con mi biografía, con mi historia, con lo que yo estoy pasando. Y yo en 2008 estaba yo en un momento donde estaba tratando de exorcizar muchos demonios, estaba en un momento difícil, llegando como a lugares mejores, pero tratando como de exorcizar muchos demonios. Entonces presenté una exposición muy agresiva, muy ruidosa, en un espacio que es una iglesia, o sea, donde todo resuena, donde todo reverbera, o sea, porque son espacios de ejecución, ¿no? O sea, ¿cómo está hecho una iglesia? Tienes el altar mayor, y ahí se oficia la misa y el sonido tiene que rebotar en el ábside y por la nave para que toda la feligresía en la iglesia lo escuche, etcétera. Entonces, es bien complicado hacer exposiciones de arte sonoro en extemplos. Entonces, esa exposición que presentamos en 2008 era bien agresiva. O sea, teníamos una pared sonora, que era una pieza de Santiago Sierra, que eran disparos, era básicamente, sí, grabación de campo en, en Sinaloa, en Culiacán, en una noche de Año Nuevo. Entonces eran disparos. Entonces, bueno, eso era lo que te recibía en la nave principal, ¿no? Y después había sonidos de sierras cortando árboles y luego había una pieza que habíamos comisionado de Marcel Armas, que eran claxones de coches que giraban en el espacio. Todo era súper ruidoso, súper agresivo y súper también autobiográfico para mí, o sea, porque siempre, para mí la curaduría es algo autoral, o sea, siempre lo he considerado eso, o sea, a mí, como les decía, mi formación es intermultidisciplinaria, siempre me interesó la escritura, el teatro, entonces, y por eso no me decanté por una carrera más académica, porque yo quería algo más creativo. Venía yo de una formación de artes escénicas, y para mí era importante, y de escribir desde muy joven, desde muy niña, escribía teatro, poesía, cuento, etcétera, desde muy niña. Entonces, es lo que más me satisfizo, ¿no? O sea, la curaduría, escribir un texto y un texto expandido, o sea, una narrativa espacializada. Entonces, sí, todas estas iniciativas, experimentos, etcétera, van encaminadas hacia como exorcizar mis propios demonios. O sea, para mí sí es muy personal. O sea, yo hago una exposición muy ruidosa, muy agresiva en un momento en donde yo estoy tratando de exorcizar mis propios demonios, ¿no? Y, por ejemplo,
en mis exposiciones normalmente tengo una estética muy reticular, muy limpia, muy de cada elemento significa una cosa en el espacio, como un tratamiento escénico. Porque en mi vida personal soy muy desordenada, o sea, yo no puedo mantener orden en mi vida. Entonces, en mis exposiciones siempre soy muy limpia, no puedo condonar el desorden en mis exposiciones, porque de alguna manera me tengo que curar, ¿no? Entonces, a mí, o sea, no puedo con una instalación de Thomas Hirschhorn o alguien así, no puedo, o sea, ese nivel de desorden me pone muy mal en el arte. Tengo que ser muy, muy rectilínea, muy limpia, sí, me tengo que curar. Y para mí eso es la curaduría, es curarme. Qué padre revelación. Para mí la curaduría es curarme. Pues sí. Qué padre. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta para Bárbara. Si no hay algún otro comentario por ahí, yo creo que pues podemos terminar esta plática. Me encantó esa manera. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a terminar la grabación en este momento.